Alguien llegó a decir en una ocasión que antes de tener a Cristo, un hombre ama las cosas y usa a las personas. Pero después de tener a Cristo en su corazón, ama a las personas y usa las cosas. Hay un cambio de prioridades, una profunda transformación en su manera de ver la vida y ver su ambiente alrededor. Cuando Dios salva, Dios transforma. No nos deja iguales. Nuestra relación con Él cambia. Nuestra relación con los demás cambia. Nuestra relación con las cosas cambia. Nuestra relación con el mundo cambia. Un verdadero encuentro con Dios nunca nos deja iguales. Decía el gran predicador Spurgeon que la conversión es el gran milagro permanente de la iglesia. O sea, lo que nosotros podemos ver que Dios continuamente hace, que es sobrenatural. Tomar a viles pecadores egoístas, ensimismados, y convertirles en seguidores apasionados de Jesús. Es una transformación radical. La Biblia no presenta la salvación de otra forma. Y hoy yo quisiera que nosotros viéramos uno de esos milagros que Cristo hizo mientras estuvo en vida, que nos ilustran y nos muestran esa transformación interna que Dios hace en la conversión de los pecadores. En otras palabras, vamos a ver un milagro en partida doble. Un milagro donde vemos un hombre sanado, restaurado, pero al mismo tiempo un hombre convertido y salvado. Y para eso quiero que ustedes vayan a Lucas, en el capítulo 8, y ver a partir del versículo 26 la historia de el hombre gadareno endemoniado. Navegaron hacia la tierra de los gadarenos, que está al lado opuesto de Galilea. Y cuando él bajó a tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad poseído por demonios, y que por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna, ni vivía en una casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, gritó y cayó delante de él, y dijo en alta voz: ¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque él mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues muchas veces se había apoderado de él y estaba atado con cadenas y grillos y bajo guardia. A pesar de todo, rompía las ataduras y era impelido por el demonio a los desiertos. Entonces Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no les ordenara irse al abismo. Y había una piara de muchos cerdos paciendo allí en el monte. Y los demonios le rogaron que les permitiera entrar en los cerdos. Y él les dio permiso. Los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos. Y la piara se precipitó por el despeñadero al lago y se ahogaron. Y cuando los que los cuidaban vieron lo que había sucedido, huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos. Y salió entonces la gente a ver qué había sucedido. Y vinieron a Jesús y encontraron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Y se llenaron de temor. Y los que lo habían visto les contaron cómo el que estaba endemoniado había sido sanado. Entonces toda la gente de la región alrededor de los gadarenos le pidió a Jesús que se alejara de ellos, porque estaban poseídos de un gran temor. Y él, entrando a una barca, regresó. Pero el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le permitiera acompañarle. Mas él lo despidió diciendo: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Y él se fue, proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Cuando Jesús estuvo en la tierra, él hizo muchos milagros. Sanó paralíticos, curó ciegos, leprosos, echó fuera demonios y aún resucitó muertos. Y todo eso requiere gran poder. Por eso son demostraciones de la deidad de Cristo, haciendo milagros que solo Dios puede hacer. Pero la Biblia presenta que solo el mismo poder que actúa en Cristo para la resurrección es el que actúa
en aquellos que son hijos de Dios. Dios los levanta de la muerte espiritual y les da la salvación. Y nosotros vemos ese poder desplegado para sanar a este endemoniado y para salvar a este hombre de la condenación. Decía el famoso expositor de las Escrituras del pasado, Juan Carlos Rael, ¿has considerado lo que es la verdadera conversión a Dios? No es nada menos que la liberación milagrosa de un cautivo. La restauración milagrosa de un hombre a su sano juicio. El rescate milagroso de un alma de las manos del diablo. Puede parecernos sencillo. Puede no llamarnos la atención ni a vista externamente lucir algo impresionante, pero lo es. Pero es un milagro. Y Israel captó algo de lo que ocurre en esa transformación de la conversión. Porque es como si Dios nos trajera de la locura a la cordura. Por eso es que el hijo pródigo es presentado como alguien que volvió en sí. Porque era como si hubiera estado fuera de sí, amando el pecado, siguiendo el pecado. Y Dios le trae a la sensatez con la obra de la conversión. La transformación de la conversión también es como si Dios abriera una jaula en la que el diablo mantiene cautivos a los hombres para darnos la verdadera libertad. Cristo entiende que una persona no convertida es un esclavo del maligno. Y obviamente, la opinión tuya puede ser diferente, pero la importante es la de Cristo. Y Él dice que nosotros sin Cristo estamos esclavizados. De manera que quisiera meditar en esta historia con ustedes. Y lo primero que yo quiero hacer es hacer una explicación general de la historia. Voy a ir sobre la historia rápidamente. Y luego quiero destacar dos cosas. Al final de la historia hay dos peticiones. Y yo quiero que nosotros veamos esas dos peticiones. Voy a hacer el recuento general y luego ver esas dos peticiones. Una de esas peticiones es descabellada. Y Cristo la contesta positivamente. Y otra de esas peticiones es lógica. Y Cristo la niega. Eso es lo que yo quiero que veamos hoy. Así que vamos a ver primero ese recuento general de la historia que tenemos por delante. Y podemos dividir la historia en 4 segmentos que voy a ir mencionándoselos ahora en este primer encabezado. Y el primer punto de esta historia es que hay un encuentro entre Jesús y un hombre endemoniado. Esa es la primera parte que nosotros encontramos. La escena se desarrolla en la costa oriental del mar de Galilea. O sea que por eso vamos a ver la historia a un hato de cerdos que se despeña hacia el mar. Este es el mar del que se está haciendo referencia. En el capítulo 8, versículo 22, se nos dice que Jesús entró en una barca con sus discípulos y les dijo que cruzaran al otro lado del lago. O sea que ese es el ambiente en el que ocurre esta historia. Durante la travesía se desata una tormenta que Jesús manda a detenerse. Y no bien llegan a su destino cuando los discípulos son testigos de otro evento singular. Y todo eso ocurre en la tierra de los Gadarenos. No tenemos mucha información sobre esta gente. Algunos opinan que eran gentiles porque se dedicaban al negocio de los cerdos, lo cual era un animal inmundo para los judíos. Otros, sin embargo, opinan que eran judíos pero que estaban en apostasía y que por eso estaban por hacer de dinero dedicados a este negocio, y Cristo les da una lección espiritual con lo que ocurre con su negocio. El punto es, sea una cosa o la otra, la lección es la misma. Lucas nos deja ver claramente que el endemoniado le sale al encuentro a Jesús, y el Evangelio de Marcos dice que lo hizo aún corriendo hacia él. Ahora, ¿cuál es la descripción que nos dan de esta persona? Nos dice que era una persona de la ciudad, o sea que aunque en ese momento se encontraba como estaba, en algún instante él era alguien citadino, alguien como cualquiera de la ciudad, muy probablemente criado en un hogar normal. Al final de la historia, Cristo le ordena que se dirija a su casa. O sea que él tuvo su casa, tuvo sus familiares, tuvo su gente, una vida normal. No nació como estaba. Él llegó a estar así. La obra del maligno en el corazón de este individuo le arrastró
hasta la condición en que se encontraba en ese instante. Tanto era el daño que ocasionaba el maligno sobre esta vida que él llegó a hacerse daño aún a sí mismo. Se hacía daño a su propio cuerpo. Y quizás las personas, viendo un individuo así, podían decir, ya esto es un caso perdido. No hay esperanza para una persona en esta condición. Y se habían acostumbrado a verlo actuar como si fuera un loco. Y una condición así de triste era la que ellos ya estaban viendo todos los días a su alrededor. Un hombre poseído por espíritus malignos, esclavo del diablo, aborrecido por todos. ¿Habrá esperanza para un hombre así? ¿Habrá esperanza para un hombre así? Porque si hubo un caso triste, de verdad, ver un caso como este, que los familiares tuvieran que ver a su familiar en esta condición, debía ser algo que llenara sus corazones de tristeza. Un loco viviendo en un cementerio, pero las cosas iban a cambiar en un instante. Y vemos la conversación ahora que ocurre entre este endemoniado y Jesús. Ese es el encuentro que hay entre ellos. Pero hay una conversación que se lleva a cabo, muy interesante. Y en el texto, la primera impresión que tenemos es la de que el endemoniado le dirige la palabra a Cristo haciéndole una pregunta. ¿Qué tienes conmigo, hijo Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. O sea, imagínate que usted se encuentra con una persona que usted nunca ha visto y le diga, ¿y qué es lo tuyo conmigo? No me atormentes. Yo te he visto a ti. Algo así nos puede sorprender al encontrarnos con esto. ¿Saben qué es lo que se muestra en este intercambio de palabras? Que este hombre algo sabía de Jesús, aunque fueran los demonios hablando detrás de él. Y que Jesús sabía algo de este hombre también. Es una interacción interesante. Parecían dos extraños, pero se conocían entre sí. ¿Cómo fue esto? Pero hay una orden que Cristo da de que estos demonios, o este demonio, todavía nosotros creemos que es uno, saliera de este hombre. Y cuando Jesús se encuentra con este hombre y este hombre ve a Jesús, hay un grito que él lanza, se acerca, se postra delante del Señor, sabiendo delante de quién él estaba. Y ahí es que Jesús le da la orden de que salga. Lo cual es interesante, o sea, cómo este hombre, poseído por demonios, reconoce la autoridad y la majestad de la persona que tiene por delante. Lo que ocurrirá con la humanidad al final de la historia, dice la Escritura, es que los hombres se postrarán delante de Jesús. Nadie podrá quedar en pie delante de la autoridad de Jesucristo. Toda rodilla se doblará. Y quizás la gente no van a querer postrarse, pero la Biblia dice que todos se postrarán. Y vemos aquí a los demonios postrándose, o postrando las rodillas de este hombre, doblando las rodillas de este hombre a quien tienen dominado. Los demonios reconociendo la autoridad del Señor. Y ellos sabían que Jesús podía enviarles al infierno en un instante. Dice, no nos atormentes. Por eso en algunos pasajes le dicen, antes de tiempo, no nos haga daño antes de tiempo. Y ustedes recuerdan cuál es la descripción que Jesús da del infierno. Es el lago de fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Era preparado para ellos especialmente. Óiganme, el que los hombres en sus pecados, cuando no crean en Cristo, sean mencionados como que serán condenados eternamente en el infierno, es algo horrendo. ¿Saben por qué? Porque ni siquiera fue para los hombres en un sentido que Dios hizo este lugar, preparó este lugar. Dice que fue para los diablos y sus ángeles. Y que los hombres decidan acompañar al maligno en su terquedad de no obedecer y seguir a Jesús, es algo terrible, terrible. En la conversación surge algo interesante y es que Jesús le pregunta su nombre. ¿Y cómo te llamas? ¿Estaba hablándole al hombre o estaba hablándole al demonio? Pero la respuesta la responde el demonio. Y dice, yo me llamo Legión, porque somos muchos. Legión. Este hombre no estaba poseído por un demonio. Era una legión de demonios. Y una legión estaba compuesta por miles de soldados. Podían ser hasta 6,000 soldados. Yo creo que posiblemente aquí estamos hablando de 2,000. Y podemos tener una idea.
porque eran como los 2000 los cerdos que se despeñaron. O sea que, pero estamos hablando de miles. ¿Cómo es posible que en el corazón de un hombre haya miles de demonios poseyéndole? Solo yo imaginarme la idea de un demonio poseyendo a un hombre es algo sobrecogedor. Imagínense lo que es estar poseído por miles de ellos. Es tan impactante como cuando uno lee aquel momento cuando Cristo despide a Judas de estar en medio de ellos. Dice que llegó en ese momento que Satanás llenó su corazón. O sea que el príncipe de los demonios llenara su corazón es algo horrendo. Y aquí hay miles en un solo hombre. Obviamente las personas al verlo lo que veían era un loco. Lo que veían era alguien que estaba fuera de sí. A lo mejor no estaban conscientes de qué era lo que verdaderamente estaba ocurriendo con este hombre. Hoy en día hay muchas cosas que yo no sé a qué atribuírselas. Pero créanme que a veces yo pienso que puede haber muchos demonios detrás de muchas de las cosas que la gente hace. Porque uno no le encuentra la explicación. Sabiendo que no podían negarse ante la orden autoritativa de Jesús, estos demonios le piden al Señor que los envíe, que no los envíe al abismo, sino al hato de cerdos que estaba en el campo. Ellos sabían que el abismo sería su destino eterno. Y dice, pero no nos mandes ahora al abismo. Mándanos a ese hato de cerdos. Permítanos entrar a esos cerdos. El libro de Santiago dice que los demonios creen y tiemblan. Y tiemblan porque ellos realmente creen que Dios existe. Creen que Él es soberano. Creen que a final de cuentas será lo que Dios manda. Y ellos tiemblan. Tiemblan aquello ante lo que los hombres toman con ligereza. Los demonios tiemblan al imaginarse que serán arrojados al infierno eternamente. Pero los hombres lo toman con altura. Los hombres lo toman con suavidad. Como si no fuera nada. Pero los que saben cómo son las cosas y que reconocen la autoridad de Jesús, tiemblan. Estos que reconocen la autoridad de Jesús le piden, le ruegan que no los envíen todavía a ese lugar. Envíanos a esa pila de cerdos que está allí. Pero ¿qué vemos después? Nos encontramos que después de este diálogo, Jesús finalmente libera a este hombre. La liberación del Gadareno, que la vemos a partir del versículo 33. Los demonios salen del hombre. ¡Qué libertad! ¡Qué cambio! En un instante. Miles de demonios saliendo del alma de este hombre. Ocupando esa morada física. Debió ser una condición terrible. Y este Gadareno, que había estado tanto tiempo en esa condición, en un instante vuelve en sí. Impresionante el cambio. El hombre que se hacía daño a sí mismo y que constituía una amenaza para los demás, las personas le tenían miedo. Él atacaba a las personas, lo tenían amarrado y él se soltaba. En un instante, por la palabra de Cristo, este hombre fue liberado. Los demonios salen, entran en los cerdos y los cerdos se precipitan por los acantilados del mar de Galilea y se ahogan. Como dice alguien, estos cerdos vivieron y murieron para la gloria de Dios. Al suceder esto con los cerdos, todos podían tener una idea de que lo que había ocurrido en el mundo espiritual era algo real. O sea, porque pudo pasar que sencillamente estos demonios salieran de este hombre y no se nos dijera absolutamente nada más. Pero no, el Señor dejó una evidencia visible, palpable, muy palpable. Porque ver a miles de cerdos despeñarse hacia el mar es una escena impresionante. Cristo quería que la gente viera que algo extraordinario había ocurrido. ¿Y cómo encontramos a ese hombre gadareno? Bueno, el que andaba como un loco, desnudo y gritando frenéticamente, terroríficamente, ahora vestido, hablando con cordura, entendiendo lo que las personas le decían, hablando con sensatez. Señores, tenemos que imaginar, eso debió ser impresionante. Un cambio impresionante.
¿Qué transformación? O sea, físicamente hablando, materialmente hablando, lo que ocurrió con este hombre es extraordinario. Pero sabemos que hay algo más detrás de la historia. Sabemos que no es meramente una transformación física, que hay una transformación espiritual. Y veamos los resultados del milagro. Los resultados del milagro. Ocurre el milagro. Este hombre es liberado. Bueno, por un lado, los dueños del hato de cerdo son informados de la situación por lo que pasó por los animales. Los dueños no estaban ahí, pero todo el que vio esto se llena de pavor y salen corriendo y le cuentan a los dueños. ¿Ustedes saben lo que le pasó a los animales de ustedes? Es interesante que eso sea la manera en como dice la historia. No fueron a decirle, ¿y ustedes se acuerdan de fulano de tal? ¿Está normal ahora? No, ellos fueron a hablar de los cerdos. Los cerdos fue la noticia. No hubo algarabía por lo que había pasado con el hombre. No hubo gozo por la liberación de este pobre hombre. Tuvieron miedo. Y lo que hicieron fue pedir al Señor que se fuera de sus contornos. Obviamente esta historia para mí pone en manifiesto lo que ocurre mucho con nuestra generación, con el cuidado de los animales. Porque ciertamente debemos cuidar a los animales. La Biblia habla de que un dueño de un animal debe ser compasivo, ¿no? Con el animal, cuidarlo, alimentarlo, protegerlo. Bien, eso es entendible. Pero la obsesión que hay en nuestra generación, a nivel individual, personal, en la forma como aman a los animales, a veces es extremista. Pero también cuando vemos este movimiento de la defensa o la protección de los animales, a los niveles que llega, y cómo lo defienden más que como defienden a la vida humana. Por eso, ustedes observaron lo que se levantó cuando aquel dentista mató al león Cecil en África. Se levantó toda una protesta. El pobre tuvo que esconderse. No pudo ir a su negocio a trabajar. Tuvo que esconderse por un buen tiempo. Fue en estos días que ahora volvió a salir y salió a la luz pública. Porque todo el mundo estaba horrorizado. Le mandaban amenazas de muerte porque mataron a un león. Pero resulta que matan a millones de niños y eso no es nada. No se levanta o protesta. Pues defienden más a un león que a un niño. Esos son los días en que estamos viviendo nosotros. Por eso es entendible que el corazón humano en su pecado haya llevado a estas personas a preocuparse por sus cerdos y no a fijarse en el milagro que Cristo había hecho al liberar a este hombre de la esclavitud en la que se encontraba. Se llenaron de miedo. Lo que querían era que Cristo se fuera. El negocio se fue a pique. Y por el otro lado vemos al gadareno que había sido salvado. Este hombre estaba ahora de pie delante de Jesús y le ruega a Jesús, yo quiero estar contigo. Yo quiero seguir contigo. Yo quiero ser uno de tus seguidores. Quería seguir al mismo Jesús que los gadarenos habían rechazado. Ellos te dicen, vete. Y ellos dicen, yo quiero estar contigo. Yo quiero estar contigo. Este es un hombre que tenía familia. Pero él quería estar con Jesús. Jesús está primero. Pero Jesús le respondió que fuera a estar con los suyos. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero llama la atención a algo. Y es que de ahora en adelante, la historia describe a este hombre como el hombre de quien habían salido los demonios. En el versículo 35 y en el versículo 38, no se nos dice el nombre, solamente se le identifica como el hombre del que habían salido los demonios. Él al principio de la historia es el endemoniado. Al final de la historia, el hombre del que habían salido los demonios. Cristo había hecho el milagro. Pero son estos dos resultados los que yo ahora quiero resaltar. El resultado de lo que ocurrió con estos dueños de esta empresa, Cerdos S.A., y el resultado de lo que ocurrió con este endemoniado y su deseo de seguir a Cristo.
Veamos en primer lugar entonces, como mi segundo punto, después de haber visto un recuento de la historia, una petición descabellada pero contestada. Una petición descabellada pero contestada. Versículo 37. Entonces toda la gente de la región alrededor de los Gadarenos le pidió a Jesús que se alejara de ellos porque estaban poseídos de un gran temor. Y él, entrando a una barca, regresó. O sea, estos le hacen una solicitud a Cristo, vete. Y ellos también estaban poseídos. El hombre había estado poseído, pero ellos estaban poseídos también, pero de temor. Él le dio miedo que ellos ahora el sustento de vida lo perdieran por un hombre que es lo que está predicando cosas ahí que quién sabe qué son. Menospreciaron a Cristo, menospreciaron su mensaje porque sus cerdos eran muy valiosos. El hombre puede aferrarse a la perdición y a la esclavitud porque ama mucho sus posesiones, porque ama mucho esta vida, porque ama mucho la estabilidad en este mundo. Y Cristo puede constituirse en una amenaza. Abrazar a Cristo para algunos puede llevar a tener que corregir la contabilidad que lleva en su negocio. Puede llevarle a tener que tomar medidas y decir, este trabajo en el que yo me encuentro deshonra a Cristo, yo no puedo seguir con este trabajo. Puede ser. Imagínense que usted es un narcotraficante. Si Cristo llega, ¿y entonces? ¿Qué es más importante, el negocio o Cristo? Pero esto es lo que estaban luchando estas personas. Pero nos recuerda la historia de la mujer samaritana. ¿Recuerdan cuando Cristo habla a esta mujer samaritana y en medio de la confrontación la mujer reconoce a Jesús como alguien que ella debía creer y abrazar lo que le decía? Le manda a hablar de Jesús en su villa. Dice la historia que los samaritanos le rogaron a Jesús que se quedara con ellos. O sea, un contraste, ¿no? En aquel momento les ruegan, quédate con nosotros. Los samaritanos, que eran enemigos de los judíos, eran aborrecidos por los judíos. Y Cristo está allí en medio de los samaritanos y ellos reciben a Jesús. Estas personas, los gadarenos, son testigos de un extraordinario milagro. Están viendo a un hombre que ellos les tenían miedo. Era un hombre que les amenazaba su seguridad si pasaban cerca. Quizás podían conocer a sus familiares. Pero ven el milagro y lo único en lo que ellos piensan es en su negocio. Y nos recuerda la historia de Pablo y aquella muchacha con espíritu de adivinación en Hechos capítulo 16. Los amos de esa muchacha dice que recibían gran ganancia de las adivinaciones de ella. Pablo le dice al demonio que la poseía que salga de ella y la libera. Y cuando los amos ven que la esperanza de su ganancia se había ido, entregan a Pablo a las autoridades. En lugar de creer, lo que hacen es oponerse al evangelio. En ambos casos, realmente están representados todos los que no reciben a Cristo ni creen en el evangelio porque hay intereses que serían afectados. Prefieren quedarse de lejos con Jesús, pero protegiendo sus intereses materiales, porque ellos no son fanáticos y no tienen una plena identificación con Jesucristo. Ellos pueden aceptar que es una persona importante, que ha transformado el mundo, que ha logrado cambios, que es bueno que la gente crea en Jesús, pero ellos no llegarán a aferrarse a Cristo de una manera muy abierta y clara. Solamente quieren algunos de sus beneficios. Una de las estrategias de Satanás es causar prejuicio en el corazón de los hombres en contra del evangelio. Prejuicios. Dado que sus intereses fueron tocados, no querían saber de Cristo. Si algo que tú amas puede ser afectado por Jesús, el diablo buscará la manera de resaltar eso para que tú no creas y sigas a Jesús. Lo que está en juego es demasiado importante. Lo que está en juego es la salvación de tu alma. De lo que estamos hablando no es de lo que va a pasar aquí en esta vida en unos años. Los años que te resten, sean muchos o no. De lo que estamos hablando es dónde tú pasarás la eternidad.
¿dónde tú pasarás la eternidad? Lo que tú hagas con Cristo ahora va a redundar eternamente y para siempre. Cristo estaba siendo misericordioso con los gadarenos. Les estaba dando una oportunidad de ver lo que es verdaderamente importante, valga la redundancia. Pero estos propietarios eran egoístas y en su escala de valores lo más importante es el dinero, es lo material, lo que consiguen, lo que tienen, lo que anhelan. La escala de valores que tenían les estaba llevando a la perdición y no se estaban dando cuenta. La esperanza de sus almas estaba a unos metros de distancia. Y ellos le dijeron, vete de nuestros contornos. Y ahora que están perdidos eternamente en el infierno, de ellos saber que Cristo esté cerca para poder encontrar refugio, salvación de la condenación y el juicio en el que están experimentando en esos instantes, rogarían. Ellos darían 1,000,000 de veces todo cuanto ganaron aquí en la tierra por ganar un segundo de alivio de la condenación en el infierno. Los hombres no saben con lo que están traficando, con las cosas eternas con las que están traficando, porque están simplemente ciegos, no pueden ver y lo único que tienen por delante es el símbolo del dinero. Y eso les llevará a la perdición. Corazones duros contra Cristo y le pidieron a Cristo que se marchara. Y Cristo los complació. Cristo se fue. ¿Quién salió perdiendo? Ellos estaban preocupados por sus negocios. Y perdieron la oportunidad de su vida. El mejor negocio. Lo que debían era vender todas sus propiedades y comprar la perla de gran precio para quedarse con Cristo. Oh, si Dios no demandara tanto. Quizás algún joven aquí, es que si yo creo en Jesús, eso va a hacer que yo no pueda disfrutar cosas de la vida que a mí me gustan. Identificarme con Cristo significa que la gente en la universidad con la que yo me codeo, los muchachos en la escuela, van a hacer burla de mí. Créeme que cuando tú estés en el infierno, eso que te preocupa tanto de la opinión de tus amigos, pasará no a un segundo ni a un tercer plano. Será algo que tú ni siquiera le vas a dar importancia. Porque lo que la conciencia te va a decir es que tú te arrastraste allí mismo por tu propio pecado, por haber menospreciado a Jesucristo. Este es el momento para tú hacer el negocio de tu vida. El negocio de tu vida es estar dispuesto a dejarlo todo por amor a Jesucristo. No hay otra oportunidad más grande que tú puedas tener en toda tu existencia, en tu paso por este mundo, que la oportunidad que Dios te brinda de tú abrazar a Jesucristo. Esta historia nos enseña cómo Dios puede complacer el deseo de aquellos que no quieren tomarle en cuenta en sus vidas. Y Dios alejarse de tu vida, Cristo alejarse de tu vida. Ay, si yo no me exigieran tanto la religión, la Biblia, Cristo, Evangelio. Si me dejaran de predicarme del Evangelio, si la Biblia no existiera, si Cristo no estuviera por parte en mi vida, todo sería mejor. Pero todo es Cristo y un freno. Todo es el asunto de la moral y cuídate y esto, el pecado. Libertad para hacer cuanto yo quiero. Es lo que quizás tú tendrías en tu mente. Eso sí sería liberación, eso sí sería bueno. Pero es un engaño, es un espejismo. Es el peor negocio que tú puedas hacer en tu vida. Dios puede complacerte. ¿No quieres evangelio? ¿No quieres Cristo? ¿No quieres freno? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Romanos 1:28.
Dios puede complacerte. Dios puede alejarse de tu vida. Dios puede dejarte solo andando por este mundo. Pero lo lamentarás por toda la eternidad. No querer tener a Cristo es el peor acto de locura. Este loco endemoniado está más cuerdo que la persona que le pide a Cristo que se vaya de su vida. Por eso se necesita este milagro de Dios en la conversión. Todos lo necesitamos. No hay uno que haya nacido en este mundo que no necesite ese milagro de Dios en el corazón. Solo ese milagro de Dios puede traerte a la sensatez, de la locura en el pecado, a la sensatez, de la esclavitud por el maligno, a la vida libre, la libertad en Cristo. Dice la Biblia que el hombre está esclavo, cautivo a la voluntad del diablo, pero el hombre no lo sabe. Yo no lo sabía, pero era cierto. Y todo el que está aquí en Cristo puede dar testimonio de que eso es así. Pero esta historia nos presenta otra petición. Y es una petición lógica. Aquello es una petición descabellada. Vete de nuestra vida. Pero hay una petición que es lógica, pero que fue negada por Cristo. Los versículos 38 y 39. Dice, pero el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le permitiera acompañarle, mas él lo despidió, diciendo, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Y otro texto en otro evangelio dice, muestra la misericordia que él tuvo contigo. Y él se fue, dice, proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Ahora vemos al que había sido salvado por Cristo haciendo una buena petición. Es una buena petición, la petición de unirse al grupo de los discípulos y los seguidores de Jesús. Y Jesús le dijo, no. Vete. Y Jesús lo complace. ¿Quiero seguir contigo? No. Una petición lógica, pero fue negada. Este individuo acaba de conocer a Jesús. Acaba de volver en sí. Nos podemos imaginar que sabía muy poco de Cristo. Pero lo que pasó le transformó la cosmovisión. Veía a Dios con otros ojos, veía a los demás con otros ojos, se veía a sí mismo con otros ojos y veía las cosas a su alrededor con otros ojos. Y eso le llevó a decirle a Jesús, yo quiero seguir contigo. Eso no lo entienden los que no han conocido a Jesús, no lo entienden. Pero si a poca distancia, gente de influencia a su alrededor le había pedido a Cristo que se vaya. Pero él, a quien Dios le abrió los ojos, dice, yo quiero seguir contigo. Es una solicitud lógica. El lema de su vida ya no iba a ser el mismo de antes, ni iba a ser el lema que tenían los demás gadarenos. El lema de su vida era otro. Ahora amaba a Cristo y en gratitud quería seguir con Él. Yo me imagino que este hombre estaba lleno de imperfecciones. Era un pecador salvado. Pero ahora Cristo quiere que este hombre se constituya en un testigo de la obra transformadora del Evangelio. Sí, Cristo se iba, pero estaba dejando un emisario. Estaba dejando su embajador que iba a dar testimonio de Jesucristo. Entonces, los gadarenos podían pensar que se habían salido con la suya. Pero le dejaron a alguien que iba a hablar del Evangelio, iba a hablar de Cristo en ese lugar. Y él salió por toda la ciudad hablando. No conocemos qué pasó. ¿Cuántos le hicieron caso a él? Si quiénes se convirtieron y quiénes no, no sabemos nada. Los resultados se los dejamos en la mano de Dios. El hecho es que Cristo nos constituye a nosotros, por el milagro de la conversión, en testigos de la obra que Él ha hecho en nuestras vidas. Qué imperfectos somos, cuánto pecado tenemos, pero somos sus testigos.
Él nos dejó para que hablemos de las grandes cosas que Él ha hecho en nosotros y de cuánta compasión y misericordia Él ha mostrado en nuestras vidas. Él nos quiso dejar a nosotros para que demos testimonio a los demás. Hermanos, aquí aprendemos algo. Por el caso de la petición del pueblo, aprendemos que no todo sí de Dios es bueno o positivo. Lo complació y se fue. Terrible, terrible. Y por el caso de la petición del que había estado endemoniado, aprendemos que no todo no de Dios es negativo. Le dijo que no, pero Dios tenía un propósito y era hacer que él fuera más útil en ese lugar. Dios sabía que en ese lugar él era que él iba a ser más útil. Cuando este hombre que había pasado tanto tiempo endemoniado, golpeándose, andando desnudo, viviendo en los sepulcros, y la gente vieran a este hombre hablando cuerdamente, hilando lógicamente los pensamientos, bien vestido, haciendo bien a los que estaban a su alrededor, eso iba a ser un testimonio glorioso de la obra de transformación que hace la gracia del Señor en el corazón de los pecadores. ¿Y ustedes piensan que la misión de Dios para nosotros es diferente hoy en día? No, la misión que Dios tiene para con nosotros sigue siendo esa precisamente. Él quiere que nosotros seamos testigos en medio de nuestra generación. Él quiere que tú hables de lo que Dios ha hecho por ti. Pero ¿saben qué? Nosotros nos dejamos arropar por tantas cosas. El sistema de vida que nos arropa, las preocupaciones que se levantan. Vivimos por los mismos intereses de la gente que está allá afuera. Ahí nosotros cuidando a nuestro cerdo, hay que cuidarlo. Y cuidado que le haga daño a mi cerdo. Y nosotros fajados ahí y nos desorientamos nosotros en quienes Dios ha hecho una obra para que seamos sus testigos y terminamos haciendo lo mismo de los demás. Mi amado hermano, mi amada hermana. Tú eras un endemoniado, pero ahora tú eres uno en quien estuvieron esos demonios. Sean demonios literalmente o no, éramos esclavos del pecado. Satanás dice que nosotros vivíamos según la corriente del príncipe de este mundo. Seguíamos sus directrices inconscientemente sin aún saberlo. Éramos sus esclavos. Dice la Escritura que éramos sus esclavos, hijos del maligno. Pero ahora tú has sido constituido un seguidor de Jesús. Tú eres un discípulo de Jesús. Alguien que también quisiera decirle a Jesús, Señor, yo quiero seguirte a donde tú vayas, yo quiero estar contigo. Pero Él tiene una misión y Él te ha dejado para que donde tú te muevas, tú hables a los demás acerca de Jesucristo. Que tú seas un testigo. Busca la manera de ser un testigo. Dile cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Pero que yo lo que soy es un... ¿Qué es lo que yo soy, pastor? ¿Qué dijimos nosotros al principio? Que el milagro más grande que nosotros, la iglesia de Cristo, ve continuamente es la conversión. Si tú estás en Cristo, tú eres uno de esos milagros. Suficiente para uno poder dar testimonio de la misericordia que Dios ha tenido para con nosotros. ¿Qué impacto tiene que tener eso en nuestro evangelismo? ¿Qué impacto, hermanos? Movámonos. Venimos a la iglesia los domingos. ¿A qué venimos? No para que simplemente sea el gran día para sentarnos y llenarnos de la palabra. Y debemos llenarnos de la palabra. Es para que esa palabra de la que seamos llenos nos transforme, nos santifique, nos guíe a un acercamiento a Dios y a la dependencia del Espíritu Santo, para que salgamos y demos testimonio del Cristo que nos ha rescatado. Sí, a ti mismo. Sí, como nos asombra saber que la obra de Cristo la hizo por medio del Espíritu Santo, por esos débiles hombres llamados apóstoles. ¡Qué débiles! ¿Cuántos defectos? ¿Cuántos problemas? A esos hombres utilizó el Señor para transformar el mundo conocido de aquel entonces. Por eso cuando yo estaba viendo aquellos 2,000 hombres en la conferencia, sé hombre. Mi mente a donde se fue es, ¿qué sería capaz de hacerse en nuestro país y en otros lugares
el Señor si nosotros nos rendimos a sus pies para hacer su voluntad, le creemos de todo corazón. ¿Qué podría pasar con 2000 hombres haciendo la voluntad de Cristo en sus hogares, en las iglesias, en sus trabajos y donde quiera que se muevan? O sea que tú estás aquí oyendo esto hoy y tú eres de Cristo. Tú has sido comisionado por Cristo a dar testimonio de Cristo. Oh, que el Señor nos ayude. Señor, nos ayude a examinarnos de corazón. ¿Cómo andamos nosotros con la obra que Dios ha hecho en nosotros? ¿Cómo estamos andando? ¿Qué tanto estamos siendo testigos de Cristo? ¿Qué tanto nos interesa que Cristo sea dado, puesto a conocer? Y no tenemos los mismos dones, no tenemos la misma capacidad, no tenemos la misma facilidad. Yo te pregunto, ¿tú sabes más que lo que sabía este endemoniado? Estoy seguro que tú sabes muchísimo más. Y Cristo lo mandó. Y tú te estás descartando. Ve y habla de Cristo. Y si tú estás aquí sin Jesucristo, la descripción que Cristo hace de ti en esta historia es que el problema no es simplemente algo físico y material. No fue simplemente que Cristo hizo que este hombre estuviera en su sano juicio, en su juicio cabal. Es que Cristo transformó su corazón. Cristo lo convirtió. Por eso es un milagro a partida doble. Lo llevó a estar sano. Y el milagro más grande, le perdonó todos sus pecados. Y ahora lo hizo uno de sus hijos, de los hijos de Dios. ¡Wow! ¡Qué milagro! Tú no necesitas otra cosa que ese milagro para salvarte y poder pasar la eternidad con Cristo en la gloria. Los gadarenos tomaron una decisión. Los gadarenos iban a estar por Cristo o contra Cristo. Y hoy recuerdan el día en el que ellos le pidieron a Jesús que se fuera de sus contornos. Ahora la pregunta es lo que tú vas a hacer. Tú vas a estar por Cristo o en contra de Cristo. No hay posición intermedia. O le abrazas completamente como Él es y con lo que Él te dice, o sencillamente tú estás en contra suya. Y la decisión que tú tomes hoy con respecto a eso, la recordarás por toda la eternidad. ¿A quién tú sigues verdaderamente? ¿Cuáles son las pasiones de tu corazón? ¿Qué es aquello de lo que tú te enorgulleces y de lo que te deleita hablar a los demás? Oh, que ojalá sea de lo que este hombre no pudo volver a callarse jamás. De cuán grandes cosas ha hecho Jesús con nosotros.